Hola Fátima, ¿cómo estás? Sí, bueno, como conversamos hace unas semanas, el crecimiento en el 2022 de la economía fue bajito. Estuvimos en la cola de la región, más o menos 2.7%. Y se espera que crezcamos muy poquito ahora porque también nos hemos visto afectados por los conflictos a fin de año, inicios de este año y por las lluvias, evidentemente. También. Entonces esto finalmente repercute sobre las personas en el día a día porque es chamba, ¿no? Si no se mueve la economía, no hay chamba. Bueno, ¿y qué con el empleo a nivel nacional? Esto es hasta el año 2022, Paola. Esto es hasta el año 2022. Vamos a más o menos analizar cómo se comporta el empleo a nivel nacional. Tenemos 17.7 millones de personas que están trabajando, ¿no? Esto es una mejora respecto del 2021 y del 2019. Eso quiere decir que hemos recuperado y mejorado los niveles prepandemia. Eso es buenísimo. La ¿no? comparación siempre con el 2019, que es el momento anterior a la pandemia, porque algunos comparaban con el 2020, pero allí había... Claro, pues se había caído mucho, ¿no? Entonces uno diría, wow, ¿cuánto mejoramos? ¿no? Pero habíamos retrocedido mucho en ese momento. ¿No? Pero claro, algo en lo que nos fijamos es, ok, la gente hay chamba, ok, qué bueno, pero ¿cuál es la calidad de esa chamba? ¿Están teniendo los ingresos suficientes? Y bueno, el dato hasta el 2022 a nivel nacional es que el salario promedio del mensual era de 1.589 soles. Que eso era un poco inferior todavía al 2019, si vemos. Sin embargo, esta es una buena noticia, pero solo para Lima Metropolitana, porque solo tenemos datos mensuales para Lima Metropolitana, todavía no tenemos el primer trimestre. Hemos mejorado ya un poquito los niveles de ingresos. Están 1.833 en Lima Metropolitana, que es una mejora muy leve, pero una mejora respecto de antes de la pandemia. Claro, porque aquí lo que, si bien la cifra del 2021 respecto de ella habla de un 10% más, menos es en cambio para el 2019, menos 0.4%, que algunos podrán decir, es poquito, pero si consideramos la inflación, si consideramos que en un hogar hay menos personas trabajando probablemente, sí que hay un impacto mayor porque ya las familias tienen menos capacidad de adquirir otro tipo de productos. Así es, la inflación nos juega muy en contra porque teniendo casi el mismo salario podemos pagar menos cosas, ¿no? Y bueno, el típico problema, tristemente, que tenemos en nuestro país, la informalidad. 3 de cada 4 peruanos trabajan en la informalidad. Y esta cifra, Paola. Sí, sin embargo, bueno, en el 2019 estábamos cerca del 72%. Sí, pues. O sea, hemos empeorado. Sin embargo, sí hemos mejorado un poquito respecto al 2021. ¿no? Porque en el 2021 incluso habíamos empeorado más que en 2020. Entonces, es una buena noticia dentro de todo que un muy leve avance ha habido en el tema de la informalidad y sin embargo es tan fuerte, tan pesada que es lo que avanza más rápido. Vamos a tener más información respecto de la calidad del empleo, la informalidad en el siguiente cuadro. Allí tenemos quiénes se ven más afectados por la informalidad. Sí, si revisamos los grupos poblacionales, claramente en términos del ámbito geográfico, las zonas rurales son donde más informalidad tenemos, 95% de informalidad en estas zonas. Y en zonas urbanas desde 71.4%. Pero si vamos más allá, en cuanto a grupos etarios, acá vemos que los jóvenes son claramente aquellos que están más afectados por la informalidad, que son aquellos entre 14 y 24 años, 90% de nuestros jóvenes, y hay que echarle un ojito también a este grupo poblacional de 65 a más, que en teoría no debería estar trabajando, y sin embargo, por necesidad, porque hay muy poca protección social en nuestro país, terminan haciéndolo, pero con muchísima precariedad de informalidad, también están muy cerca del 90%. Me parece importante anotar, perdóname antes de pasar si son hombres o mujeres quienes más tienen, digamos, están involucrados en la informalidad, hablamos de más en el caso de las mujeres, pero cuando hablamos en el caso de los jóvenes, es que ellos empiezan entonces a aportar más tarde a su fondo de pensiones, por ejemplo, y cuando hablamos de informalidad, hablamos de personas que no tienen seguro de salud, que no tienen este fondo para cuando te quedas desempleado, que son las CTS, no tienen vacaciones pagadas tampoco, y una serie de beneficios que pierden porque están en negro, por decirlo así. No son un documento, sino es muy difícil que un joven acceda a empleo formal, de hecho. Y una vez, los estudios dicen que una vez que el joven entra al sector informal, es muy difícil que salga de ahí. Lo más probable es que pase toda su vida laboral en la informalidad. 78.8% de las mujeres que trabajan están en el sector informal, Paola, y 75%. Es algo más que los hombres, no es una brecha tan amplia como en los otros grupos, pero de todas formas hay que tener en cuenta que las mujeres, como hemos hablado antes, porque están más presentes en el autoempleo y necesitan pues más flexibilidad, terminan más inmersas en la informalidad. ¿Cómo es el empleo en el norte? Tan golpeado en las últimas semanas también con la situación climática. A ver, mire,
si nos parece elevado que 3 de cada 4 estén en la informalidad en el Perú, algo a tener en cuenta es que 19 de las 25 regiones están por encima de ese promedio. En el caso de la región de Huancavelica, hablamos de más del 90% de trabajadores en la informalidad, ¿no? Y algo que queríamos ver era justamente el empleo en el norte. ¿Cómo nos encontraron las lluvias, ¿no? ¿En qué condiciones nos encontraron las lluvias? En el norte hay algo de 3.6 millones de trabajadores, que es más o menos el 20% del total de los trabajadores del país, están en el norte de nuestro país. Costa Norte, Sierra Norte. Correcto. ¿No? Y vemos, la tasa de desempleo a nivel nacional, Fátima, es de 4.3%. Y vemos que en el norte es ligeramente menor, ¿no? En la costa norte es de 3.8% y en la Sierra Norte es de casi 2%. Pero hay una cosa importante a decir en nuestro país. En nuestro país a veces vemos la tasa la tasa de desempleo y decimos, ¡ay, qué bien! Hay chamba, qué bueno. Sin embargo, el mayor problema tiende a ser qué empleo tienes, si es de calidad, tienes algún derecho laboral, tienes alguna protección. Y ahí es donde vemos el problema, ¿no? Vemos que en ambos casos, en la costa y en la Sierra Norte, con 74 y casi 72%, en zonas urbanas, porque esto es en zonas urbanas, estamos por encima del promedio nacional, ¿no? El promedio nacional para zonas urbanas es de 71%. ¿No? Entonces, normalmente cuando vemos, en el caso de nuestro mercado laboral, menos desempleo, se tiende a asociar con más informalidad, lamentablemente. Sí. ¿No? Y bueno, las pequeñas y medianas empresas en el norte y en realidad en todo el país son el 99% del total de las empresas, ¿no? Y de estas pequeñas empresas, el 94% de sus trabajadores son informales. Qué pena, ¿no? Y de hecho, las estimaciones, todavía no tenemos datos duros para qué ha pasado con las lluvias exactamente, pero se estima que en el país se han perdido se han puesto en riesgo por lo menos alrededor de 50.000 empleos. Y por supuesto, las obras de infraestructura contribuyen también a la generación de empleo, porque evidentemente contribuye también a su vez para tener áreas de comunicación como carreteras, etcétera, que también se han visto destruidas por efecto de las lluvias, pero también por efecto de la mala e inadecuada o nula gestión en regiones o la falta de inversión incluso. Así que lamentablemente esto no incluye lo que digamos sería la proyección hacia el 2023 por las cifras. Paula, tú me decías que por lo menos estos 3 primeros meses no hay crecimiento. Sí, la última proyección de Scotiabank indica, por ejemplo, que creceríamos en el primer trimestre 0%, ¿no? Entonces, que no habría crecimiento. De hecho, en enero tuvimos un primer retroceso después de casi 2 años en la economía. Pero bueno, vamos a ver, algo que hay que estar muy atentos a cómo va a llegar también este niño costero, que se espera que sea leve, ojalá que sea así por el país. Y pues nada, hay que reflexionar mucho. Lo que has dicho es importante, porque detrás de los problemas de informalidad está la productividad. Tiene que ver con la infraestructura, con el acceso a financiamiento, diferentes problemas que tienen que ver con la oferta, pero también con la educación que reciben nuestros jóvenes. Totalmente, y la futuro, Paola. Muchas gracias como siempre por explicarnos a detalle con cifras. Vamos ahora nuevamente con Alicia.